Justicia, puesto que ambos están viendo casos relacionados al genocidio que está cometiendo el Estado de Israel contra el pueblo palestino, principalmente por las acciones llevadas a cabo en Gaza. La Corte Internacional de Justicia lo que hace es juzgar estados, y esa es la que ha dictado medidas cautelares en el proceso, donde le ha ordenado a Israel cesar los ataques en contra del pueblo palestino en Gaza. En cambio, la Corte Penal Internacional lo que hace es buscar la responsabilidad personal de aquellas personas que en virtud de la autoridad que ostentan se han visto involucradas en casos de crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Y la Corte Penal Internacional lo que puede realizar es dictar órdenes de captura cuando éstas son solicitadas por el fiscal de la propia Corte Penal Internacional y aprobadas por la propia Corte. En mayo hay que recordar que el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó estas órdenes de captura en contra de Benjamín Netanyahu, el ministro de Defensa de ese entonces, como mencionabas, Yoav Galant, y también contra 3 dirigentes de Hamas, los cuales actualmente al parecer todos se encontrarían muertos, a pesar de que la orden también involucra a Mohamed Deif, quien el propio Estado de Israel señaló que lo había asesinado hace más de un mes. Y para efectos prácticos, lo que debiesen realizar ahora los estados que son firmantes del Estatuto de Roma, que es el cuerpo legal que regula la Corte Penal Internacional y las acciones que puede adoptar, son 124 países que han firmado desde 1998 este tratado internacional. Y eso provoca que si es que Benjamín Netanyahu visita algunos de esos países, se podría, a través de una orden judicial de los tribunales penales de cada uno de estos países, ordenar la detención. Eso en términos formales, porque va a depender de cómo funcione el sistema judicial de cada país para ver si es que opera o no. Pero también lo importante es entender que las grandes potencias mundiales no son firmantes de este tratado. Por Eso tanto, es muy Estados Unidos, importante por porque ejemplo, habrá gente que se pregunte cómo Netanyahu, por ejemplo, viaja a Nueva York y habla de Naciones Unidas. Es decir, ¿quiénes son los no claro, firmantes que realmente haría falta que fueran parte de este mecanismo? yo diría que grandes países no firmantes son el propio Estados Unidos, el propio Estado de Israel, no es firmante, Rusia tampoco lo es, y en general los países que han firmado pertenecen a América Latina, a África y algunos países de Asia. Por tanto, las capacidades de detención son bastante improbables, siendo bastante sinceros. Lo que sí yo diría que es relevante es que Benjamín Netanyahu no va a visitar Europa porque se arriesga mucho que los tribunales dicten las órdenes de detención, Ujú. pero además acá hay un conflicto de normas porque también los jefes de Estado tienen inmunidad, eh, que es una costumbre en el derecho internacional. Por tanto, podría ser que incluso en algún país que a pesar de haber suscrito el Estatuto de Roma, que rige la Corte Penal Internacional, decida no aplicar la orden de detención en virtud de esta contienda de norma que existiría en virtud de la inmunidad. El derecho internacional lo ha zanjado en favor de las reglas del Estatuto de Roma, pero un tribunal frente a la presión que genera ordenar la detención del presidente de Israel podría no decretar la orden de detención. Yo creo que un caso interesante de esta naturaleza sería Argentina, donde el presidente ha dicho que no reconoce o que rechaza lo aprobado por la Corte Penal Internacional, pero que si, por ejemplo, Netanyahu visitara Argentina, se verían los tribunales obligados a dictar una orden de detención, que no Claro, porque depende del una cosa presidente es de la la posición República. del gobierno y otra cosa son los compromisos ya adquiridos por el Estado. Él tendría que, Milei tendría que en ese caso hacer toda la gestión para salir y creo que en ese caso el que quiera salirse hay un periodo, como ocurría con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay un periodo en el que todavía no te puedes salir, sino tienes que esperar unos años. Me imagino que algunos mecanismos habrán sido colocados en ese sentido con respecto a la Corte. Sí, claro, ahí operan los mecanismos de denuncia Okay. que rigen el derecho internacional y también está vinculado a las reservas que pueda haber realizado cada Estado respecto a cómo aplica esto en definitiva la suscripción de los tratados internacionales. ¿Cómo, Pero claro, mi ley ajá, lo único que podría hacer
es presionar a los jueces. O sea, en términos Claro. prácticos, si Netanyahu visitara Argentina, un tribunal a solicitud de cualquier parte tendría que detener a Netanyahu y el presidente meterle presión de alguna forma a los tribunales para que no aplique esa orden de detención, En generando un qué momentos conflicto ha entre poderes sido, del Estado. me disculpas Javier, pero creo que es interesante, en qué momentos ha sido eficaz, eficiente, se ha ejecutado una orden de detención de este tipo? Mira, hay varios casos de dirigentes militares y expresidentes de países de África, Ujú. donde principalmente al momento de visitar o solicitar refugio en países europeos, han terminado siendo detenidos y llevados a cabo a la justicia. Por ejemplo, en casos de expresidentes está el caso de William Ruto, que él fue jefe de Estado de Kenia, de hecho, volvió luego a ser presidente, pero se desestimó al final el caso en contra de él. Pero él se presentó frente a la justicia. Tuvo que defenderse Otro en la caso corte. también, claro, o sea, él concurrió a la corte, pero la corte decidió declararlo inocente. Entonces no desestimó el caso, en definitiva. Así que no fue preso. Pero hay otros casos de líderes de países africanos, de Sierra Leona, de Kenia, de Costa de Marfil, donde han sido condenados y se encuentran cumpliendo pena en la Corte Penal Internacional. Otro caso emblemático que no ha sido detenido, yo diría que es el más similar al que ahora se enfrenta Benjamín Netanyahu, es el de Omar al-Bashir, quien fue hasta el 2021, si mal no recuerdo, presidente de Sudán, o hasta el 2019, disculpa, y que él todavía se encuentra con una orden de captura pendiente y que está actualmente refugiado en los Emiratos Árabes Unidos o en Qatar. ¿Y qué tan libre es la corte de las presiones políticas y de lobbies que generalmente afectan a organismos multilaterales? Una de las críticas que se le ha realizado a la Corte Penal Internacional es que se ha dedicado a investigar principalmente conductas criminales, lo que podríamos denominar el tercer mundo. De hecho, algunos incluso catalogaban que era un tribunal dirigido en contra de los países africanos que enfrentaban procesos de guerra civil. Y si uno mira el historial de las órdenes de detención, puede constatar que esa afirmación es cierta. De hecho, uno de los casos más polémicos previos a este era las investigaciones que había realizado la ex fiscal de la Corte Penal Internacional en contra de Estados Unidos por las violaciones de derechos humanos en Irak y en Afganistán. Esa investigación estaba en curso con algunas diligencias y fue el propio Donald Trump que, frente a las gestiones que estaba llevando en ese momento la ex fiscal Fatou Basanga, decidió aplicarle sanciones económicas, algo nunca antes visto, porque Estados Unidos ni siquiera ha suscrito este tratado y como forma de presión decidió aplicarle sanciones económicas a la fiscal que estaba investigando este caso. Cuando llega el nuevo fiscal, hace unos años, en 2021, lo que hace es frenar esa investigación. Y luego Joe Biden termina levantando las sanciones económicas que tenía la ex fiscal y este fiscal se le acusó de no hacer absolutamente nada respecto a esa investigación. Luego de eso también había una denuncia en la Corte Penal Internacional por las violaciones a los derechos humanos, en realidad por los crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos por el Estado de Israel en contra de Palestina, principalmente el año 2009 y el año 2014, donde se asesinaron a varios civiles. Y esa investigación tampoco había avanzado. Y luego, en contraste, al momento en que Ucrania denuncia en la Corte Penal Internacional a Rusia, a partir de la operación militar especial el 2022, la Corte, el fiscal se mueve absolutamente rápido y la Corte decreta también una orden de detención en contra del presidente Vladimir Putin. Y ahora en este caso, que también algunas organizaciones de derechos humanos y Estado, como es el Estado palestino, que es suscriptor del Estatuto de Roma, habían realizado algunas acciones para sancionar y dar la orden de detención en contra de Benjamín Netanyahu. El fiscal se demora bastante y solo en mayo de este año dicta las órdenes de detención, que como decía en un principio, involucran a Netanyahu, al exministro de Defensa Galant, y también en ese entonces, en mayo de este año, a tres líderes de Hamas, que ahora están todos asesinados, y por eso es que la orden de detención termina aplicándose ahora, y eso sí es un precedente
que al menos ha sido celebrado por algunos países de la comunidad internacional, incluso por la Federación Internacional de Derechos Humanos, porque es el único caso donde se ordena la detención de un líder de lo que podríamos denominar el mundo occidental. Ahora, en esa discusión sobre si se trata de un genocidio o no se trata de un genocidio, que es un término bastante fuerte, ¿quién defiende, por llamarlo de alguna manera, quién funge como defensor de los acusados a la hora de, digamos, la discusión previa o el juicio preliminar? Por ejemplo, ¿quién habla del hecho de que jamás no permite que los civiles utilicen los túneles que si utilizan las fuerzas militares o coloca bases, bueno, estoy hablando de los argumentos que utiliza Israel, coloca bases, inclusive armas en edificios donde están civiles? ¿Quién de alguna manera escribe esos argumentos o se hace primero la orden y luego vendría la exposición de motivos? Lo que hay actualmente es que el fiscal penal internacional, que es Karim Khan, que es un inglés, lo que hizo fue investigar a propósito de las denuncias que realizaron distintos estados, que son los que pueden denunciar ante la Corte Penal En Internacional, este más caso fue allá Sudáfrica, de si los no me informes que equivoco, también... fue Sudáfrica uno de los No, principales denunciantes. Sudáfrica, claro, pero Sudáfrica es el que realiza la gestión en la Corte Internacional de Justicia, Ah, exacto. y en esa solo lo que se discute es el genocidio, pero para efectos de tomar medidas que eviten que el genocidio se extienda. Vale. Por tanto, las decisiones que pueda adoptar la Corte Internacional de Justicia afectan directamente al Estado de Israel y la forma de aplicarlas son a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por tanto, lo que se discute en la Corte Internacional de Justicia, si es que quisiera aplicarse el derecho internacional, lo que debiese ocurrir es que se emita una resolución donde incluso podría autorizarse una intervención militar por parte de las Naciones Unidas, la Asamblea de Naciones Unidas, o sea, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero el problema ahí que ha existido es el derecho de veto que tiene Estados Unidos. Claro. Por tanto, en la medida que Estados Unidos no esté de acuerdo, no se va a aplicar ninguna de las medidas ordenadas por la Corte Internacional de Justicia, que son medidas aplicadas en contra del Estado, independiente de quién esté gobernando. En el caso de la Corte Penal Internacional, lo que busca son responsabilidades personales, con nombres y apellidos. Entonces esto se parece mucho más a los juicios que uno enfrenta en nuestros países, por ejemplo. Ustedes Sí, que sería arrancaron con lo que es la en tradición de una... Nuremberg, por ejemplo. Claro, que sería similar a lo de Nuremberg, a lo que más contemporáneamente se ha aplicado en la Corte para el genocidio de Ruanda y para el de Yugoslavia, donde son personas las que comparecen al tribunal y son responsables por sus decisiones y actos personales cometidos en virtud de determinada autoridad que ostentan. Y acá lo que se discute hay 4 tipos de crímenes que puede investigar la Corte Penal Internacional. No es cualquier crimen, tienen que tener determinada categoría y que también ahí importa la categorización penal que se realiza. Entonces son los delitos de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, de guerra y crímenes de agresión. Lo que ahora el fiscal está investigando son solo crímenes en contra de la humanidad y crímenes de guerra. Okay. No está investigando hasta el momento por genocidio. Por tanto, las órdenes de detención que fueron analizadas por la Corte, porque el fiscal las solicita, pero la Corte la que las autoriza, y eso es lo que se autorizó ahora, están motivadas en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, especialmente los asesinatos que llevan a esta fecha más de 40.000, donde el 70% son mujeres y niños, también por privar o sea, generar hambre en la población e impedir la alimentación de estas. Yo diría que esos son los crímenes más fuertes que se le cargan a Netanyahu y a Galantz. Y en cuanto a Mohamed Deif, que como les decía, el propio Estado de Israel lo dio por asesinado hace un mes, y de hecho Hamas saludó la orden de captura hoy día dictada por la Corte Penal Internacional, entendiendo de que no se pronunciaron específicamente por la situación de Mohamed Deif, pero aparentemente no le generaría ningún problema en que se persiga también a ese liderazgo, entendiendo que podría estar muerto. Se les acusa por crímenes de lesa humanidad también y de guerra, donde está la categorización del exterminio, de asesinato, de tomas de rehenes, de violación. Son como Okay. los crímenes calificados por el fiscal y la corte en el caso de Hamas. Excelente. Y en el caso de, como decía, del presidente
de Israel y el exministro de Defensa son los asesinatos cometidos y también Los crímenes de la guerra. provocación de hambruna en la población de Gaza. Ok, bueno, Claro, que también son calificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Javier Pineda Ocay, especialista en Derecho Internacional y temas del Medio Oriente. Muchísimas gracias, muy pedagógico y muy claro todo. Y muchas gracias.